Hola, ¿cómo estás? Saludos, José Luis Moreno y quédate bienvenido a este episodio del podcast de Constelación SEO, el podcast sobre SEO y posicionamiento web de Adestra Marketing. Si es la primera vez que nos escuchas, puedes suscribirte para ser notificado sobre futuros episodios relacionados a ese tema. En el presente episodio vamos a explicar cuáles son las similitudes que existen entre mirarse al espejo y ver las estadísticas SEO de nuestro sitio web o tienda online. Existen muchas empresas y negocios que desean conocer las estadísticas SEO o visitas de su sitio web o tienda online, ya sea tráfico en general o tráfico proveniente de los motores de búsqueda. En el presente episodio vamos a hacer una pequeña comparativa o vamos a ver en qué se parece esto a lo que es simplemente algo tan sencillo como mirarse en el espejo. Bueno, en primer lugar vamos a hablar sobre las estadísticas SEO. Las estadísticas SEO puede comprender varios indicadores. Por ejemplo, el básico es la cantidad de visitas que tenemos, pero cuando hablamos de SEO en general ya nos vamos a puntos más concretos, como por ejemplo de esas visitas totales, cuánto tráfico proviene de buscadores, sobre todo de búsquedas orgánicas, ¿no? O no pagadas, ¿no? Por ejemplo, nuestro sitio web o tienda online puede tener 5.000 visitas al mes, pero digamos que si vemos el detalle en Analytics nos puede decir, por ejemplo, que esas 5.000 visitas, 2.000 visitas corresponden a tráfico de buscadores o la parte SEO como tal, ¿no? Tráfico orgánico de buscadores. Entonces se supone que ese indicador debería ir subiendo mes a mes, pero también podemos ver más información como por ejemplo cuáles son las secciones más visitadas de nuestro sitio web, de qué país provienen, digamos, los visitantes. Podemos ver también, cuando complementamos información con Search Console, podemos ver, por ejemplo, cuáles son las palabras claves por las cuales las personas han llegado y mucha información adicional que nos puede ser muy útil a nivel SEO. Ahora, dentro de los principales indicadores, de los más básicos y elementales, por ejemplo, puede ser el tráfico, la cantidad de visitas orgánicas que hay mensualmente, como dije anteriormente. En este caso, nuestro ejemplo sería, por ejemplo, tengo 2.000 visitas provenientes de buscadores. Perfecto, ¿no? Este mes. Se supone que mes a mes, si quieres ir avanzando tu posicionamiento en buscadores, ese número debería ir aumentando. También, por ejemplo, podrías ver cuáles son las palabras más utilizadas para que las personas vayan a tu sitio web. Y mucha otra información que puedes ver, digamos, un montón de indicadores, pero ahí te he mencionado un par. Lo importante es que esos indicadores tú constantemente los vayas revisando. Ahora, ¿cuál es el problema y cuál es el motivo por el cual está haciendo esta analogía con lo que es mirarse al espejo? El tema es en qué momento haces esa revisión. Existen unas personas que consideran que la revisión tiene que hacerse diariamente o semanalmente. En mi caso personal, yo recomiendo hacerlo mensualmente. Y para analizar esto vamos a hacer el ejemplo del espejo y la distancia, ¿no? Si tú tienes un espejo y quieres verte al espejo, para tú poder tener una visión adecuada vas a tener que tomar una distancia del espejo, ¿no? Por ejemplo, tú vas a estar, no sé, por ejemplo, a 1 metro o 2 metros vas a poderte ver normal, digamos. Bueno, vamos a poner 1 metro, ¿no? Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si tú te pegas directamente al espejo? O sea, hay, no sé, pues 1 centímetro de distancia entre tu rostro y el espejo. Lo que va a pasar es que no vas a poder ver bien todo. O sea, no vas a poder ver todo tu rostro o toda tu imagen porque estás demasiado cerca de ese espejo. Te falta perspectiva. Lo más probable es de que veas, no sé, pues una zona muy limitada. Lo más probable es cerca a tus ojos. Vas a poder ver mucho al detalle de ciertas áreas, pero no vas a ver un poco más alejado. Por ejemplo, no vas a poder ver cómo estás peinado, cómo está tu rostro, etcétera, ¿no? Ya sé que te quieras arreglar para salir o ver cómo te queda la ropa. Entonces, no vas a poder tener la distancia suficiente para poder revisar bien esto, ¿no? Ahora, por supuesto que si en ese espejo te paras a 10 metros, vas a tener dificultades para ver muy bien, ¿no? Entonces, lo ideal es una distancia adecuada que puede ser, por ejemplo, 1 metro o quizás puede ser 30 centímetros si es un espejo muy pequeño. Pero creo que acá me entiendes la idea, ¿no? Tiene que haber una cierta distancia. Ahora, si esta distancia nosotros la comparamos con el periodo en el cual realizamos las estadísticas a nivel SEO, nos vamos a dar cuenta de que hay muchas similitudes. Por ejemplo, hay empresas y negocios o personas que cometen el error de estar revisando las estadísticas SEO diariamente. Entonces, ver las estadísticas o el tráfico de tu sitio web diariamente o el tráfico SEO es como verte al espejo con 1 centímetro de distancia. O sea, no vas a poder ver todo lo que está pasando. Entonces, si tú de repente estás viendo día a día lo que está pasando, pierdes objetividad porque en primer lugar no es una muestra representativa, no tienes el panorama completo. Segundo, si tú ves día a día, no es lo mismo un día lunes que un día domingo, un día sábado, un día de semana, un fin de semana, un feriado, no feriado. O sea, no tienes esa perspectiva para poder ver el panorama un poco más completo. Digamos que tú esa revisión la quieres hacer de manera mensual. Ojo, que es lo ideal. Claro, acá sí sería lo recomendable. ¿Por qué? Porque si tú ves mes a mes, es diferente porque ese mes estás viendo todas 4 semanas. Puedes ver las ondas o los comportamientos o los cambios de tráfico a lo largo de diferentes periodo de tiempo. Por ejemplo, ves que es diferente el tráfico
día de semana que fin de semana, al inicio y al final del mes, cerca a un feriado. Entonces toda esa perspectiva la puedes tener de manera mensual. Si lo revisas diariamente o incluso semanalmente, perderás mucha perspectiva y quizás no va a ser muy objetivo al momento de analizar lo que tienes que hacer. Estarías sobreanalizando lo que estás viendo. Entonces por eso siempre es recomendable de que las estadísticas las revises por lo menos una vez al mes. Ver tus estadísticas una vez al mes sería más o menos el equivalente a pararte una distancia estándar, que es entre 1 metro 30 centímetros de un espejo, que más o menos sería la distancia recomendada, ¿no? Quizás un poquito más atrás, quizás puede estar pues 1,5 metros, 2 metros, pero hasta ahí nomás. Entonces, lo que más asemeja a eso es revisar las estadísticas mensualmente, es lo que más se recomienda a nivel SEO. Por supuesto que si extendemos ese tiempo, no sé, pues la revisas cada 2 meses, cada 3 meses, claro, quizás puedes tener ciertos problemas para tomar acción frente a ciertos acontecimientos. Entonces tampoco es de que te vayas al extremo de revisarlo mensualmente o cada 6 meses, no. Ahora, tampoco quiere decir que a nivel SEO revises anualmente o mensualmente sea algo malo. No es malo, ¿por qué? Porque si eso lo haces de manera complementaria a tu revisión mensual, sí vas a poderte más perspectiva. Por ejemplo, estás revisando mes a mes las estadísticas SEO de tu sitio web o el tráfico de buscadores, el tráfico proveniente de buscadores o tráfico orgánico que llega a tu sitio web, tu tienda online, perfecto, lo tienes mes a mes, vas viendo cómo va avanzando. Pero quizás una vez al año sí haces un cuadro anual. Cuando pase el año juntas toda esa información y ves cómo es el comportamiento de los últimos 6 meses o del último año. Ojo, de manera complementaria. Eso sí te va a dar perspectiva. ¿Por qué? Porque tienes la información mensual y también tienes la información anual. Y ahí puedes ver, por ejemplo, si tú ves un cuadro anual, puedes ver algo bastante, si estás familiarizado con estadísticas, puedes ver, por ejemplo, que algunos sitios web en diciembre, por el motivo de fiestas patrias, fiestas de año nuevo, de fin de año, a veces el tráfico baja un poco. Entonces puedes ver, digamos, esos comportamientos que hay. También hay, por ejemplo, comportamientos en periodo de vacaciones. O sea, cuando es el verano en un país y hay periodo de vacaciones, generalmente cambia un poco el comportamiento, se mueve un poco. Entonces puede distorsionar un poco la estadística. Y eso se puede analizar bien si es un análisis de 6 meses o de un año. Pero este gráfico, digamos, o este análisis tiene que ser complementario al análisis mensual. ¿Qué es lo recomendable? Lo recomendable es siempre hacerlo mensual y de manera complementaria. Quizás cada año pueda hacer un cuadro anual para tener la perspectiva un poco mayor. Ahora, como experiencias personales que he tenido trabajando con diferentes empresas y negocios en este tema, te puedo decir de que una empresa o negocio que se desespera, que quiere revisar sus estadísticas diariamente, va por mal camino definitivamente. ¿Por qué? Porque esa desesperación o esa mala costumbre de ver diariamente las estadísticas, lo único que va a hacer es que se tomen decisiones erróneas. Y si tú te pones a analizar y ves que el SEO es un trabajo de mediano o largo plazo, estamos hablando de que cuando se trabaja SEO recién vas a ver resultados a los 6 meses, no tiene mucho sentido estar viendo las estadísticas diariamente, porque lo único que hace con eso es que vas por ejemplo, no estás empezando un trabajo SEO y de repente te comienzas a ver diariamente, te desesperas, ya el primer mes ya no, de ahí no vas a pasar. ¿Por qué? Porque te vas a desesperar, porque estás viendo diariamente, hoy esto no crece. Pero tienes que entender que los efectos de SEO se ven en el mediano o largo plazo. Por ejemplo, yo cuando trabajo con una empresa de negocio siempre digo que por lo menos hay que trabajar 6 meses, porque a partir de 6 meses que recién se ven los primeros resultados. Es más, a veces muchas cosas que uno está haciendo en el presente, recién a los 2 o 3 meses recién se pueden como que ver ese efecto como tal en la web, como tal, o en la tienda online o lo que estés trabajando. Entonces, si tomamos en cuenta que el SEO es un trabajo de mediano a largo plazo, no tiene sentido estar viendo estadísticas diariamente, ni siquiera semanalmente. Yo recomiendo siempre mensualmente. Quizás por algo muy especial o una excepción al caso, quizás podrías revisar algo quincenalmente, pero generalmente lo mejor es siempre revisar mensualmente. Y por supuesto, cada 6 meses o cada año sí puedes hacer, digamos, una recopilación y haces tu cuadro total para ver todo el año. Eso sí puedes hacerlo, ¿no? Pero de manera complementaria. Yo también, hablando de experiencias personales, siempre las empresas y negocios que veo que tienen la costumbre de ver las estadísticas mensualmente les va mejor. Toman mejores decisiones, apoyan el trabajo SEO. Pues date cuenta que tú puedes incluso contratar un buen SEO o una buena agencia SEO, pero si revisas diariamente y te desesperas, no los vas a poder dejar trabajar. Entonces tienes que ver tus estadísticas, sí, conocerlas, tener una idea de las mismas, sí, pero de manera mensual. Bueno, es todo conmigo, espero que te gustó este episodio. Si te gustó, no olvides hacer clic en me gusta, dejar tu comentario en la parte de abajo, compartir el episodio y por supuesto suscribirte al podcast. Asimismo, si deseas saber más sobre lo que es SEO y posicionamiento en buscadores,
te comento que recientemente he publicado mi nuevo libro titulado 101 errores SEO cometidos por empresas y negocios. Para más información sobre este libro puedes visitar el link que ves en la parte de abajo. La verdad te va a ser bastante útil, ya que ahí comparto muchas experiencias profesionales trabajando con diferentes empresas y negocios, y también comparto algunas experiencias personales, porque hablo de errores SEO y también hablo de algunos errores personales que cometí en mi vida, ¿no? Que creo que complementan mucho las lecciones y enriquecen mucho, digamos, estos conceptos, sobre todo para que puedas aprender de todos esos errores y te puedan ser de utilidad para tu empresa o negocio. Bueno, eso es todo conmigo, muchísimas gracias y estamos en contacto. Hasta luego.